Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Dependiendo de qué momento van a mirar este video. Eh, Espero que estén bien, ¿verdad? Y que hoy vamos a hablar un poco de la unidad 3 de la función esencial número 2 de la salud pública, que es la vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública. Eh, esta función esencial brinda un poco la capacidad para hacer investigación y vigilancia de brotes epidémicos y patrones de presentación de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Nos enseña un poco la metodología de cómo hacer estudios, ¿verdad?, de brotes epidemiológicos y ver un poco los patrones y las tendencias de las diferentes enfermedades transmisibles y no transmisibles. Accidentes y exposición a sustancias tóxicas, a agentes ambientales nocivos para la salud, infraestructura en salud pública, laboratorio en salud pública, desarrollo de programas activos en salud pública, capacidad de conectarse con redes internacionales y la preparación de autoridades nacionales en salud pública para activar una respuesta rápida. Bueno, acá un poco de historia, ¿verdad?, de la vigilancia en salud pública. Y la vigilancia se entiende, dice, como una observación sistemática y continuada de la frecuencia, la distribución y los determinantes de los eventos de salud y sus tendencias en la población, ¿verdad? Vigilar es un poco entonces observar cómo se distribuye la enfermedad, cuál es la frecuencia, o sea, el número de personas que es afectada, y cuáles son los determinantes sociales de la salud, ¿verdad?, que vimos en la unidad 2, que se encuentran involucrados y que son causales de la aparición de enfermedades en una población, ¿verdad? Y esta observación se debe hacer en una forma sistemática y continua. Tiene toda una metodología, tiene unos pasos a seguir y es muy importante hacerlo de esta forma para tener un sistema ordenado, ¿verdad?, que nos brinde una información oportuna, es decir, en tiempo, ¿verdad?, y también con datos de calidad. Todo sistema de vigilancia debe estar amparado por un marco legal propio del Estado que garantice la operación eficiente de dicho sistema, ¿verdad? Entonces, este sistema de vigilancia, dice, tiene que tener un marco legal, eh, unas resoluciones, leyes, ¿verdad?, que lo blinden, ¿verdad?, y para que se pueda realizar de una manera eficaz. La vigilancia resulta esencial para las actividades de prevención y control de enfermedades, porque nos permite conocer la información relacionada, ¿verdad?, con las enfermedades, cómo se está distribuyendo, eh, cuáles son los picos, ¿verdad?, los meses en que aparecen o cada cuántos años, cada cuánto tiempo, ¿verdad?, están apareciendo. Entonces, también eso nos da, ¿verdad?, la posibilidad de prevenir y controlar ciertas enfermedades, ¿verdad? Es una herramienta en la asignación de recursos del sistema de salud, así como en la evaluación del impacto de programas y servicios de salud, ¿verdad? Fíjense la importancia de la vigilancia, ¿verdad? En el sentido de que eh, gracias a la vigilancia se pueden asignar recursos humanos a establecimientos de salud, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la prevalencia de las enfermedades que aparecen en una población. Y así también sirve para evaluar el impacto de algunos programas de tuberculosis, programas de VIH, eh, programas de diabetes, de hipertensión arterial, ¿verdad?, que se establecen, ¿verdad?, en ciertas comunidades a través de los establecimientos de salud. Y entonces, mediante la vigilancia, mediante los datos que se recogen de la población, uno puede estar evaluando si funcionan o no esos programas, ¿verdad?, si están haciendo debidamente, en forma correcta, sus funciones, ¿verdad?, sus acciones,
o el programa es un poco débil, ¿verdad? No está funcionando de la mejor manera, por lo que el número de casos en esa población aumenta. También sirve para la evaluación de los servicios de salud, ¿verdad? Para ver un poco de cómo está organizado y cómo está funcionando. La vigilancia. ¿Debe o no incluir la investigación? ¿Y es o no una actividad de monitoreo? Bueno, ¿cuál es la definición de vigilancia en salud pública? Esta es una definición de 1992 que nos dice: la vigilancia en salud pública es la recolección, análisis, interpretación y diseminación continua y sistemática de datos sobre la salud. El concepto de vigilancia en salud pública no incluye la administración de programas de prevención y control, aunque sí incluye un vínculo intencionado con tales programas. Entonces, en la definición ya nos habla de las cuatro etapas o cuatro fases de la vigilancia en salud pública, que es, en primer lugar, la recolección de datos. Hay todo un sistema humano, ¿verdad? De recursos humanos y documental que nos sirve, ¿verdad? Para la recolección de los datos. Luego se hace un análisis, ¿verdad? Se organizan esos datos, se envían esos datos, ¿verdad? Se hace una interpretación de los datos, ¿verdad? Y finalmente se debe hacer una diseminación continua o el feedback que se le llama, ¿verdad? En el sentido de que tiene una línea que parte, sale o se inicia a partir de los establecimientos de salud, y eso va a nivel central en el Ministerio de Salud Pública, donde se hace la interpretación de los datos, y finalmente del Ministerio de Salud Pública a nivel central tiene que volver a los establecimientos de salud, que es en forma ya analizada, interpretada la información, y ahí se hace la diseminación continua. Entonces, inicia con una fase de recolección de datos, análisis u organización de esos datos, se envía a nivel central, se hace la interpretación de los datos y a partir de allí nuevamente se envía a los establecimientos de salud ya interpretados, ¿verdad? Y vamos a decirlo un poco más digeridos los datos para cada región sanitaria. No incluye la administración de programas de prevención y control, ¿verdad? O sea, no se inmiscuye en esto, pero sí sirve, ¿verdad? Para que con los datos que se obtiene con la vigilancia, esos programas de prevención y control pueden nutrirse, ¿verdad? Y realizar las recomendaciones pertinentes. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia? Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de enfermedades. De repente existen enfermedades, ¿verdad? Que tienen unos ciclos, vamos a decirle, o un comportamiento normal a través de los años, ¿verdad? Pero repentinamente, ¿verdad? Ocurren ciertos picos de incidencia, ¿verdad? Aumentan los casos repentinamente y entonces, gracias a la vigilancia, se pueden detectar esos cambios agudos en la ocurrencia, ¿verdad? Y también la distribución de enfermedades, ¿verdad? Probablemente hay enfermedades que afectaban solamente a personas adultas y de repente cambia su comportamiento y también afecta a adultos y también, por ejemplo, empieza a afectar a niños, ¿verdad? Que no era su comportamiento habitual. Entonces, gracias a la vigilancia, ¿verdad? Y conociendo la distribución de la enfermedad, entonces uno puede determinar estos cambios. Identifica, cuantifica y monitorea las tendencias y patrones del proceso salud de enfermedad en las poblaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan los modelos explicativos? Salud de enfermedad, la triada ecológica, la cadena de infección o cadena epidemiológica, ¿verdad? Y el modelo de historia natural de la enfermedad. Entonces, se sirve de esos modelos y realiza una interpretación en base al conocimiento de los determinantes sociales de la salud que afecta a esa población, ¿verdad? Y con esto, ¿verdad? Se obtienen, se realiza un análisis, una interpretación de los datos, ¿verdad? Para poder calcular
cuantificar, dice, ¿verdad? Y conocer las tendencias probables que pudiera tener una enfermedad en una población. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes involucrados. De repente, una patología puede ser eh, causada, ¿verdad?, por un agente que afectaba a cierto grupo de personas, ¿verdad? Pero con el transcurrir con el transcurrir del tiempo, ¿verdad?, ese grupo de personas puede ser otra o afectar a otro grupo de personas, ¿verdad? Entonces esos cambios de ocurrencia de agentes y huéspedes, ¿verdad?, pueden ser detectados. Detecta cambios en prácticas de salud, investiga y controla enfermedades, planea los programas de salud, ¿verdad?, y evaluar las medidas de prevención y control que se están realizando, ¿verdad? Bueno, tipos de vigilancia. Tenemos una vigilancia de seguimiento de los eventos en salud, una vigilancia vinculada con las acciones de salud pública y también tiene otros usos. Bueno, el primer tipo de vigilancia entonces es la vigilancia de seguimiento de los eventos en salud. En primer lugar, estimar la magnitud de los eventos. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es un padecimiento en una población? Ayuda entonces a estimar la magnitud de los eventos, la cantidad de casos afectados, ¿verdad?, por una patología. Segundo, detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades. Por ejemplo, aparición de brotes, epidemias y la presencia de problemas emergentes. La diferencia sutil, ¿verdad?, que existiría entre brotes y epidemias sería que el brote generalmente está más concentrada en un lugar, en una localidad. Generalmente se utiliza para hablar de lugares pequeños afectados por una patología o, o lugares bien cerrados, bien localizados, con límites bien definidos. Mientras que la epidemia ya es cuando no tiene una limitación definida, no tiene unos límites definidos, ¿verdad?, sino que ya se expandió a un mayor territorio, ¿verdad? Entonces, brotes, se habla de brotes cuando está bien limitada a una localidad, a un barrio, eh, a un lugar, qué sé yo, a un hotel, a un restaurante. Está bien individualizado o localizado el lugar donde se encuentra o están siendo afectadas las personas por una patología. Y epidemia cuando ya se disemina, ¿verdad?, escapa a esa limitación y ya uno no puede determinar hasta dónde realmente está llegando el número de casos. Entonces sirve para detectar cambios agudos en la ocurrencia y la distribución de la enfermedad. Detectar también presencia de problemas emergentes. De repente hay lugares, ¿verdad?, donde no estaba apareciendo cierto tipo de enfermedades. Hay zonas que se le llaman silenciosas, donde no estaba habiendo casos de una enfermedad y de repente, gracias a la vigilancia, se encuentran, ¿verdad?, empiezan a aparecer. Por eso que es importante siempre que los lugares silenciosos, donde no se detectan casos, siempre estén informando, ¿verdad?, siempre estén notificando, no importa que la notificación sea número de casos 0, pero de que se haga una notificación porque si es que esas zonas no notifican, entonces queda como que uno no sabe si realmente no hay casos, no se está vigilando. Entonces, y ante la aparición de algún caso en el lugar, enseguida uno lo va a detectar porque su sistema de vigilancia está funcionando. Entonces, no porque un lugar no sea o nunca apareció una enfermedad, uno no tenga que enviar recursos humanos y esos recursos humanos no estén notificando sobre una patología dada. Igual tienen que hacer la vigilancia, control, y si no encuentran ningún caso, entonces por lo menos notificar 0 casos. Tercero, identificar, cuantificar, monitorear las tendencias
y patrones de los procesos de salud de enfermedades en las poblaciones. Por ejemplo, incremento reciente de enfermedades de transmisión sexual. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Por ejemplo, vigilancia del laboratorio del virus de la influenza. Cambio de patrones. Por ejemplo, en el 2009 aparece un nuevo virus de la influenza, ¿verdad? El H1N1, y actualmente todas las combinaciones de vacunas que se aplican a la comunidad, ¿verdad? A la población, contienen, ¿verdad? Este serotipo del virus de la influenza, el H1N1, junto con el H3N2, que es la influenza estacional. Quinto, detectar cambios en las prácticas de salud. Por ejemplo, incremento de tasa de cesáreas, ¿verdad? Lugares donde lo normal tiene que haber más o menos 80% de parto normal y 20% de cesárea. Y lo que suele ocurrir habitualmente es al revés, ¿verdad? Más o menos 90% de cesárea y 10% de parto normal, ¿verdad? Que es totalmente, o sea, está mal, ¿verdad? Una mala práctica. Y entonces esto se puede detectar gracias a la vigilancia epidemiológica o la vigilancia de salud pública. Ahora, la vigilancia vinculada con acciones de salud pública sirve para investigar y controlar las enfermedades. Los reportes de muchas de las enfermedades sujetas a vigilancia estimulan la acción, la búsqueda de la fuente de infección, más allá cuando la fuente de infección es detectada, la acción rápida como el retirar algún producto del mercado, cerrar un restaurante, dar alerta al público o identificar personas expuestas. Fíjense entonces lo importante que es la vigilancia vinculada a acciones de salud. Gracias a esta vigilancia, entonces uno puede tomar decisiones rápidas en relación a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con una enfermedad. Entonces, sirve para evitar la comercialización de medicamentos, ¿verdad? Que probablemente están causando daño a la población, o cerrar algún restaurante, dice, ¿verdad? En el caso de que haya alguna enfermedad transmitida por alimentos, ¿verdad? Alimentos mal cocidos o contaminados con salmonella, shigella, Escherichia coli, ¿verdad? Que está produciendo daño a las personas, ¿verdad? Que consumen esos alimentos en ese local. Entonces, vigilancia hace el reporte e inmediatamente el Ministerio de Salud interviene, ¿verdad? Y cierra esos locales. Y dar alerta al público o identificar personas que están expuestas, ¿verdad? A un riesgo, ¿verdad? A un caso. Planear los programas de salud, monitorear los cambios en la ocurrencia de las enfermedades en tiempo, lugar y persona, permite a los servicios anticipar cuándo y dónde pueden ser requeridos los recursos y por lo tanto elaborar un plan para asignar recursos adecuadamente para que sean efectivos. Eso es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? De lo que gracias a la vigilancia se pueden lograr, ¿verdad? Al conocer las patologías predominantes o prevalentes en una región, entonces eso le permite también a los tomadores de decisiones asignar recursos humanos necesarios para esa población. Si una población, por ejemplo, está lleno, o sea, la prevalencia de hipertensos o diabéticos en esa zona es alta, entonces bien se haría, ¿verdad? En enviar cardiólogos, diabetólogos o clínicos, ¿verdad? Para esas zonas. Buscar la forma, ver la manera de organizar esos servicios, ¿verdad? De tal forma que puedan cubrir la demanda de la sociedad, ¿verdad? De la comunidad que está necesitando. También acá nos habla un poco de cambios en la ocurrencia de las enfermedades en tiempo, lugar y persona. Las tres medidas fundamentales en epidemiología cuando se hace vigilancia es entonces tiempo, lugar y persona, ¿verdad? Es muy importante saber la ocurrencia de la patología, en qué periodo de tiempo está ocurriendo. Si ocurre, si está ocurriendo anualmente, quinquenalmente, semanalmente, mensualmente,
ocurre estacionalmente, ¿verdad? En las estaciones. Entonces es muy importante el tiempo. El otro es el lugar. El lugar se refiere un poco a la procedencia, dónde está ocurriendo el evento, en qué barrio, en qué localidad, en qué departamento, ¿verdad? Si es algo regional, si es algo mundial, ahora como el COVID, ¿verdad? El COVID-19, que es una pandemia, ¿verdad? Que afecta a nivel mundial. Y también existen ciertas patologías regionales, algunas son patologías que aparecen solamente en ciertos departamentos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el lugar es otro determinante, o sea, es otro factor muy importante en epidemiología. Y por último, personas, ¿verdad? Las personas, otra vez, las definimos, ¿verdad? En base a la edad de afectación, ¿verdad? Si afecta más a los niños, a los mayores de 60 años, a adultos mayores, si afecta más a los adultos jóvenes, afecta más a las mujeres o afecta más a los varones, ¿verdad? Por sexo. Entonces, son medidas muy importantes en la vigilancia epidemiológica. Tiempo en el cual ocurre el brote, ¿verdad? O la epidemia, el lugar donde está ocurriendo y las personas que son afectadas por esa enfermedad. Evaluar las medidas de prevención y control. Por ejemplo, la modificación a la política de vacunación contra el sarampión en México, donde después de la epidemia de los 80, el esquema de vacunación pasó de 1 a 2 dosis, ¿verdad? Entonces, se hace una investigación en relación a los casos y entonces se descubre, ¿verdad?, que ese método de prevención y control que se tenía en ese país en relación a las vacunas no era eficaz, ¿ya? Y entonces, mediante esa investigación en epidemiología, se determinó, ¿verdad?, el cambio de pasar de una sola dosis a 2 dosis. Y entonces, ¿por qué? Porque se encontró que aplicando 2 dosis de la vacuna antisarampionosa, entonces se iba a prevenir, ¿verdad?, y controlar mejor la enfermedad. ¿Cuáles son otros usos de la vigilancia? Probar hipótesis, ¿verdad?, teorías, hipótesis sobre, por ejemplo, cuál es el agente causal de una enfermedad, cuáles son los reservorios de ciertas enfermedades, eh, cuál es el huésped susceptible, etc. Estas frecuentemente son generadas por el análisis de datos de vigilancia. La epidemia de SIDA fue detectada en 1981 en Estados Unidos con el análisis de un grupo de casos de una inmunodeficiencia adquirida en homosexuales con sarcoma de Kaposi y neumonías. Entonces, mediante el análisis de casos, ¿verdad?, que afectaban a un grupo de la población, en este caso homosexuales, que sufrían de sarcoma de Kaposi y neumonías, entonces, en base a eso, entonces se hizo la investigación y se descubre esta enfermedad, ¿verdad?, el VIH-Sida, en 1981 en Estados Unidos, ¿verdad?, que a lo largo de los años fue cambiando esa afectación a ese grupo de personas y hoy en día, ¿verdad?, se volvió, eh, o sea, afecta también a heterosexuales y en los últimos años, al menos en Paraguay, los datos que se tienen es que hay una mayor afectación de mujeres en edades tempranas, ¿verdad? La feminización y en edades tempranas aparece el VIH-Sida. Entonces eso también, gracias a la epidemiología, a la vigilancia, uno puede detectar esos cambios de patrones de afectación, ¿verdad?, que empezó con un grupo de personas, ¿verdad?, un grupo de población afectada, pero con el correr del tiempo eso es dinámico, ¿verdad?, se va modificando y hoy en día ya es otro grupo de personas la que mayoritariamente es afectada. Archivos históricos de las enfermedades. Es importante también para la vigilancia. La información de la vigilancia se centra año con año en anuarios de información, que al paso del tiempo sirven para desarrollar modelos estadísticos para predecir la factibilidad de las políticas propuestas para la erradicación de enfermedades. En la vigilancia se tiene
muy bien archivados los datos que se tienen, ¿verdad? De hace 10, 20 años atrás, ¿verdad? Y entonces uno va mirando la secuencia en la historia, ¿verdad? De cómo se comportó esa enfermedad, y eso le permite a uno realizar predicciones o tendencias probables que puede tener esa enfermedad con el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Entonces, si uno detecta, ¿verdad?, que una patología cada 10 años está apareciendo, cada 5 años o es anual, entonces ya más o menos uno puede ir preparando su sistema de salud, ¿verdad? Para cuando llegue ese tiempo, ¿verdad? Para poder controlar a esa enfermedad, ¿verdad? Y en la vigilancia epidemiológica se tiene muy en cuenta los archivos de las enfermedades o la historia de comportamiento de las diferentes patologías, ¿verdad?, que se tiene en vigilancia, y entonces esto sirve también para predecir tendencias futuras. Los eventos de salud bajo vigilancia. Eventos sujetos a vigilancia por el nuevo Reglamento Sanitario Internacional, el RCI 2005, la viruela, poliomielitis por virus salvaje, influenza humana por un nuevo serotipo, ¿verdad?, el H1N1, el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, después apareció el MERS en el 2012, ¿verdad? Y ahora tenemos el SARS-CoV-2, ¿verdad?, que es el causante de la patología, ¿verdad?, del COVID-19. Entonces, existe un grupo de enfermedades que a nivel, o sea, los países vigilan un grupo de enfermedades, y existen ciertas patologías que deben ser notificadas internacionalmente, ¿verdad?, que está incluido dentro de un documento que se maneja a nivel internacional, ¿verdad? Los ministerios de salud de los diferentes países eh, tienen este reglamento sanitario internacional que fue elaborado en el 2005, y en donde la aparición de cualquiera de estas patologías, ¿verdad?, que cita allí, ¿verdad?, la viruela, poliomielitis por virus salvaje, influencias humanas con un nuevo serotipo, ¿verdad?, el SARS, el SARS-CoV-2, el MERS. Entonces, ellos, ante la aparición de un caso, deben reportarlo inmediatamente a nivel internacional de la aparición de una de estas patologías, ¿verdad? Y también a nivel interno, los países tienen un listado de enfermedades, ¿verdad?, que son vigiladas, eh, o sea, a las cuales se les realiza una vigilancia. Esa vigilancia, dependiendo de la patología, ¿verdad?, puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser mensual o puede ser anual la notificación, ¿verdad? Todo evento que pueda constituir una potencial emergencia de salud pública de importancia internacional, incluyendo cólera, peste neumónica, fiebre amarilla, fiebres hemorrágicas virales, fiebre del Nilo Occidental, otras enfermedades de importancia nacional o regional especial, y cualquier evento de potencial importancia de salud pública internacional, incluso con causas o fuentes desconocidas, de acuerdo al algoritmo de decisión del anexo 2 del Reglamento Sanitario Internacional 2005. ¿Verdad? Entonces, estas son las patologías de importancia a nivel nacional e internacional, ¿verdad?, que ante la aparición de alguno de estos casos debe ser inmediatamente notificado, ¿verdad? Hay toda una red eh, entre los ministerios de salud, ¿verdad?, que se llama Centro de Enlace Nacional, el CEMER. Los países, los ministerios, ¿verdad?, de salud tienen su centro de enlace, y entonces a través de estos centros de enlace son notificados la aparición de estos casos, ¿eh? Ahí habla todo evento que pueda constituir una potencial emergencia en salud pública de importancia internacional, entonces debe ser inmediatamente notificado. Y ahí cita, ¿verdad?, una serie de enfermedades que están en ese orden, ¿verdad?, de que ante la aparición de alguno de esos casos debe ser notificado inmediatamente. Enfermedades que ya han sido total o parcialmente erradicadas. Poliomielitis, el último caso, ¿verdad?, en Paraguay. Eh, Tuvimos, después está la fiebre amarilla, ¿verdad?, que hubo un brote en el
2008, ¿verdad? Acá en Paraguay. A partir de ahí ya transcurrieron 12 años, ¿verdad? No, tenemos así casos esporádicos, pero más bien son importados principalmente de la zona del Brasil. Pero casos autóctonos, la última vez que tuvimos en Paraguay fue en el 2008. Eh, Viruela, ¿verdad? Que son enfermedades ya erradicadas, ¿verdad? Que no existen. Poliomielitis, realmente no me estoy acordando exactamente, ¿verdad? El año de la última aparición, ¿verdad? En Paraguay. Eh, Enfermedades que se encuentran en fase de eliminación, ¿verdad? Sarampión, que el último caso creo que fue en el 95, 1998. Rubeola, parotiditis, tétanos del recién nacido, sífilis congénita, ¿verdad? Son patologías de vigilancia. Enfermedades transmisibles de corto periodo de incubación y alta letalidad, ¿verdad? Por ejemplo, cólera, infección por virus ébola, etc. Son todas enfermedades o patologías que se incluyen dentro de un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel país y de reporte a nivel internacional. Las enfermedades emergentes y reemergentes y desconocidas en el área geográfica de interés nacional e internacional. Por ejemplo, o sea, se hace la vigilancia, ¿verdad? Del dengue, la malaria, ¿verdad? O paludismo, tuberculosis, VIH-Sida, infección por Hanta, encefalopatías espongiformes subagudas o enfermedad de las vacas locas, etcétera, ¿verdad? Son entonces todas patologías incluidas dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica. También las enfermedades no transmisibles de alta mortalidad prematura, cáncer del cuello uterino, ¿verdad? Infarto agudo del miocardio, accidentes de tránsito, ¿verdad? Que se incluyen dentro de la categoría de las lesiones por causas externas, y diabetes mellitus. Daños a la salud provocadas por sustancias tóxicas ambientales, intoxicación por plomo, compuestos organofosforados, ¿verdad? Que generalmente son los insecticidas, plaguicidas, herbicidas, ¿verdad? Que en la zona de los ojales, cultivo de maíz, generalmente se trabaja mucho con estas sustancias y producen intoxicaciones a la población, ¿verdad? También intoxicación por arsénico. Factores de riesgo de alta prevalencia: hipertensión arterial, tabaquismo, estrés, alcoholismo, malnutrición, etc. También son patologías, ¿verdad? Que están bajo vigilancia. Condiciones saludables o eventos de salud positivos, ¿verdad? Se hace también un informe sobre porcentaje de lactancia materna a los 6 meses, ejercicios físicos regulares, salud ocupacional, etc. Y otros eventos de naturaleza social condicionantes o determinantes de problemas de salud: violencia urbana, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? O doméstica, abusos sexuales, ¿verdad? Principalmente a menores, delincuencia, desplazamiento de poblaciones. Acá entra mucho el número de asentamientos, ¿verdad? Formados generalmente en los cinturones de pobreza de las ciudades, el porcentaje de desempleo de una población, las desigualdades en salud, etc. ¿no? Son todas entonces condiciones que requieren un control, unos datos, un sistema de vigilancia, porque como ustedes sabrán, todas ellas constituyen determinantes sociales de la salud. Entonces, si se acuerdan también de la unidad 1, ¿verdad? Que habíamos hablado de la pirámide de la salud, con todos los factores que tienen que ver, entonces también estos sistemas de vigilancia se realizan en base al conocimiento, ¿verdad? De esos factores que son tan importantes para llegar a la punta de la pirámide que dijimos que era la salud. Bueno, el contexto de actuación de la vigilancia. El contexto en el que funciona un sistema de vigilancia en términos prácticos está formado por 3 ámbitos importantes, que son la población sobre la cual se trabaja, la red de servicios de atención de salud, ¿verdad? Que generalmente hay una red constituida por unas unidades de salud familiar, que son
vamos a decirle, la puerta de entrada al sistema de salud, eh, donde se establece, ¿verdad?, un sistema de atención primaria. A partir de allí se va complejizando, ¿verdad? Pasa a los hospitales distritales, a los hospitales regionales, ¿verdad? Y finalmente a los hospitales generales, o también de mayor complejidad, ¿verdad? Ya de cuarto nivel, que principalmente están localizados, ¿verdad?, en las capitales departamentales, ¿verdad?, y principalmente en Asunción y en la región central. Y por último dice la autoridad de salud pública, ¿verdad?, que es el ministro de salud en este caso, ¿verdad?, del país, que es la máxima autoridad en salud en el país. Entonces, el sistema de vigilancia funciona en estos términos, ¿verdad? Sobre la población, una red de servicios de salud, ¿verdad?, instalado básicamente por niveles de complejidad, y una autoridad máxima que es ministro de salud. Bueno, y acá llegamos a la etapa a las etapas de la vigilancia, ¿verdad? En primer lugar habíamos dicho la recolección de datos, luego está el análisis de la información, básicamente organizar la información recabada, ¿verdad?, recolectada, luego se hace una interpretación de esa información y finalmente una difusión de la información. Bueno, la primera etapa entonces es la de recolección de datos. Dice, la calidad de un sistema de vigilancia se mide a menudo por la calidad de los datos recolectados, ¿no? Y esto se refiere un poco a completar correctamente los datos o las variables que están localizadas en las fichas de notificación. Cada una de las patologías que son vigiladas tienen unas fichas de notificación, se les llama, ¿verdad?, que deben ser llenadas ante la aparición de un caso, y tiene unas variables, ¿verdad? Por ejemplo, nombre de la persona, cédula de identidad, fecha de nacimiento, edad, procedencia, ¿verdad?, de dónde vive, después los signos y síntomas, y entonces el operador, ¿verdad?, o la persona encargada, ¿verdad?, de completar esos datos debe tratar de llenarlo de la forma correcta, ¿verdad?, y llenar todas las variables solicitadas. ¿Por qué? Porque luego cuando uno hace la organización de los datos y finalmente la interpretación, al faltarle datos, ¿verdad?, por ejemplo, de qué edad tiene o de dónde viene el paciente, ¿verdad?, cuál es su procedencia, entonces no se puede hacer un análisis correcto de la situación, y entonces la difusión, ¿verdad?, o sea, cuando uno termina de elaborar un documento puede que no sea muy precisa, ¿verdad?, no sea de la mejor calidad. Entonces, se mide a menudo, dice, por la calidad de los datos recolectados, ¿verdad? O sea, fichas de notificación llenadas correctamente y completamente. Se precisa contar con datos de población para usar como denominadores en el sistema de vigilancia, ¿verdad? Es importante contar, por ejemplo, con cuál es la cantidad de la población estudiada, no sé, saber cuántos niños menores de 1 año, menores de 5, cuántos mayores de 60 años, cuántas mujeres en edad fértil, ¿verdad? Entonces, todos estos números nos van a dar la posibilidad de tener denominadores y ir contrastando los datos de la patología en relación a este el grupo poblacional, ¿verdad? Entonces, se debe contar con datos de la población, ¿verdad? Acá en el Paraguay hay una dirección, ¿verdad?, general de encuestas, estadísticas y censos, que es la que coordina y maneja esos datos, ¿verdad? Es la encargada de realizar los censos poblacionales, y que se hacen cada 10 años, y anualmente se hace un estudio que se llama encuesta permanente de hogares, donde se recolectan también estos datos, ¿verdad?, de la población, y anualmente también elaboran unos informes o unos documentos donde nos dan las cifras eh, para que nosotros podamos tener estos datos poblacionales, ¿verdad? La cantidad de personas que están trabajando, el porcentaje de desempleo, eh, qué porcentaje de personas tienen agua potable, cuentan con luz eléctrica, tienen internet, cuál es la población de niños menores de 1 año, de menores de 28 días, ¿verdad?, de recién nacidos,
menores de 5 años, la población adolescente, población de mujeres, de varones, etcétera. O sea, nos da una variedad de datos que después nosotros lo utilizamos para contrastar con la patología que estamos estudiando. La recolección de datos es el componente más costoso y difícil de un sistema de vigilancia. Las actividades de recolección de datos son la detección del caso, la notificación y la confirmación de los datos del evento de salud bajo vigilancia, ¿verdad? Entonces, yo recolecto los datos en base a una detección, o sea, que consulta conmigo un paciente con fiebre y dolor de cuerpo, ¿verdad? Dolor corporal, yo puedo llegar a un diagnóstico presuntivo, ¿verdad? De que podría ser dengue, entonces traigo la ficha de dengue y completo los datos, ¿verdad? Entonces, ese es el momento de la detección, llenado de datos. Después, una vez que llene los datos, tengo que notificar a nivel central, ¿verdad? En el Ministerio de Salud. Y puede ser que se confirme, ¿verdad? El caso, ¿verdad? A través de un estudio laboratorial que se le va a realizar al paciente, ¿verdad? Que es probablemente una PCR o realizarle un estudio de antígeno, ¿verdad? Que es el NS1. O si el tiempo ya pasó, o sea, transcurrió una semana o más, entonces ya generalmente se piden anticuerpos IgM y IgG para detectar esta enfermedad. Para la detección de casos se requiere aplicar una definición de caso estandarizada. Para la notificación de casos se requiere identificar la red local de unidades notificadoras y el personal, ¿verdad?, que está trabajando. Para la clasificación de casos sospechosos, probables y confirmados se requiere contar con un procedimiento básico de seguimiento de los casos. Y para la validación de los datos debe existir un protocolo básico de control de calidad de datos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, para que yo pueda detectar un caso, tengo que elaborar lo que se llama una definición de caso. Entonces, una definición de caso del dengue, por ejemplo, sería todo paciente que consulta, ¿verdad?, con una temperatura axilar de 37,5 o más, acompañado de los siguientes signos o síntomas, ¿verdad? Dolor de cabeza, artralgias, mialgias, etcétera. Entonces, esa es la definición de caso. Entonces, si yo estoy en el consultorio, me viene un paciente, ¿verdad?, con esas características, me dice, doctor, yo tengo fiebre y esta mañana amanecí con mucho dolor de cabeza, ¿verdad?, y me duele todo el cuerpo. Entonces, allí, como esa es mi definición de caso, ¿verdad?, de dengue, entonces traigo la ficha de dengue y completo, ¿verdad? Entonces allí entraría el caso de la etapa de detección. A partir de allí, una vez que yo llene, entonces tengo que notificarla y yo tengo que saber, ¿verdad?, cuáles son las unidades notificadoras y dónde tengo que enviar esa información. ¿Verdad? Que generalmente hay toda una red eh, ya informatizada, ¿verdad?, donde uno va cargando los datos y lo va enviando o sea, queda en un repositorio, ¿verdad?, a nivel central, a nivel del Ministerio de Salud. Después, esos casos puede ser, en primer lugar, ¿verdad?, cuando yo no tengo todavía una confirmación, entonces entra en la categoría de casos sospechosos, ¿verdad? Sospechoso cuando es solamente clínica la información. Entonces, el paciente consulta por fiebre, dolor corporal, dolor muscular, ¿verdad?, artralgias. Y para mí un diagnóstico presuntivo, le llamo, ¿verdad? Es un caso de dengue. Entonces entra dentro de la categoría de caso sospechoso, ¿verdad? Probable es un caso, ¿verdad?, que clínicamente lo tiene, o sea, clínicamente tiene los signos y síntomas. Laboratorialmente puede ser que tenga algún dato, ¿verdad? Un hemograma con leucopenia, a lo mejor plaquetas disminuidas, ¿verdad? Pero entonces uno ya la clínica, o sea, tengo en primer lugar la clínica del paciente y tengo algunos datos de laboratorio que también ya me indican que podría ser dengue, ¿verdad? Entonces, pero todavía yo no puedo confirmar porque aún no he detectado el virus en la sangre del paciente o en el organismo del paciente, ¿verdad? Tengo un dato clínico, ¿verdad?, fiebre, dolor corporal. Tengo un dato de laboratorio que es un hemograma, ¿verdad?, con leucopenia y plaquetas disminuidas.
plaquetopenia, pero no he detectado todavía el virus. Entonces entra dentro de la categoría probable. Y finalmente, caso confirmado es cuando yo le hago una prueba, ¿verdad? Por ejemplo, PCR para virus dengue y me da positivo, o una IgM, ¿verdad? Para dengue también me da positivo. IgM dengue entonces me da positivo, y allí entonces sí puedo catalogarlo ya como un caso confirmado porque he detectado el virus o el anticuerpo, ¿verdad?, en la sangre del paciente. Bueno, entonces esas serían las categorías, ¿verdad?, de casos. Sospechosos con la clínica, probable clínica con laboratorio sugestivo de que podría ser una enfermedad, la enfermedad que yo estoy pensando. Y confirmado es cuando ya a través de análisis también de laboratorio puedo detectar la partícula viral, ¿verdad?, parte del virus, ¿verdad?, ciertas partículas virales o al virus mismo, ¿verdad?, o algún anticuerpo específico de ese virus que ya está circulando en la sangre del paciente. Actividades de apoyo fundamentales en este proceso son la capacitación del personal, ¿verdad?, y la supervisión de todos los recursos humanos involucrados. Y acá tenemos enfermeras, médicos, bioquímicos, ¿verdad?, laboratoristas. Hay un sinnúmero de personas que están involucradas en la detección de estos casos, toma de muestras, análisis de los materiales, ¿verdad?, de la sangre, orina. Entonces hay un grupo de personas que deben ser capacitadas y supervisadas luego, ¿verdad?, para ver cómo están trabajando. La provisión de los recursos mínimos necesarios y la difusión de un manual de normas y procedimientos estándares, ¿verdad? Entonces, recursos mínimos necesarios sería, por ejemplo, que cuenten con las fichas de notificación, ¿verdad?, de todas las patologías, que cuenten con un sistema informático, ¿verdad?, que cuenten con computadoras en los lugares donde trabajan, ¿verdad?, con un software donde ellos puedan estar cargando sus datos e informando a nivel central. También tienen que tener, dice, un manual de normas y procedimientos, ¿verdad? En el caso de que aparezca un paciente con tales características, cómo yo debo proceder, si tengo que usar equipo de protección individual, ¿verdad?, en el caso del COVID-19, o en el caso del dengue, ¿verdad?, no hace falta, ¿verdad?, pero ¿cuál sería el procedimiento, ¿verdad?, de un paciente, ¿verdad?, que llega en esas condiciones? ¿Le envío nomás a su casa? ¿No? ¿Le tengo que internar? ¿Cuáles son los signos y síntomas que yo puedo enviarle a la casa y se le trata nomás en forma domiciliaria, en forma ambulatoria? ¿O cuáles son los signos y síntomas que me indican que yo tengo que internarle a ese paciente? Porque puede ser que en el transcurso de 1 o 2 horas se muera ese paciente si es que yo no le doy el tratamiento adecuado. Entonces, tiene que haber un manual de normas y procedimientos estándares, o sea, en el sentido de que todos tienen que seguir esas normas para que pueda mejorar al paciente, ¿verdad?, y poder controlar la enfermedad. Estimular y motivar al personal, ¿verdad?, se reflejará en la oportunidad y calidad con la que se recolecten los datos. O sea, cómo yo me doy cuenta de que el personal está motivado, ¿verdad?, es con la calidad de los datos. Porque si yo al personal le controlo, ¿verdad?, y veo que los datos no son llenados en forma correcta, o no, se dejan de poner variables importantes, ¿verdad?, no, signos y síntomas no colocó, o puso fiebre, no te puso la temperatura, no colocó la edad del paciente, la procedencia, o sea, algunos datos de importancia, ¿verdad?, que a mí me sirven y que a mí me ayudarían bastante. Entonces allí me doy cuenta de que el personal no está motivado, no está interesado, y entonces a mí me obliga a repensar otra vez la situación y ver cómo puedo hacer para motivarle a ese funcionario, ¿verdad? A lo mejor no es de su agrado estar en epidemiología, realizar vigilancia, ¿verdad?, y entonces, no sé, buscar probablemente rotación de personal, o ver alguna forma, ¿verdad?, de motivarle a ese personal
para que mejore su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el perjudicado, ¿verdad? Voy a ser yo y también todos los que siguen después de mí, ¿verdad? Si yo no tengo unos datos precisos, unos datos de calidad, entonces la información que yo voy a dar va a ser incorrecta. De ahí la importancia que tienen los recolectores de datos, que tienen que ofrecer o llenar los datos en forma precisa, ¿verdad? Con calidad, que es lo que al final me va a permitir realizar un análisis correcto de la situación. Bueno, la definición de caso, dice. La definición de caso es un instrumento básico para las actividades de recolección de datos de vigilancia. Entonces, todas las patologías, lo primero que uno tiene que hacer es la definición de casos. De tal forma a que los pacientes que cumplan con esta definición de caso, con estos criterios asignados, entonces yo, como personal de salud que estoy en vigilancia, pueda tomar mi ficha de notificación y completarla. Paciente que consulta con fiebre, con historia de cefalea y convulsiones, entonces lo primero que tengo que pensar, meningitis, meningitis bacteriana. ¿Cuál es qué presenta el paciente? Y este paciente, doctor, consulta por un cuadro de cefalea, refiere fiebre, ¿verdad? Tuvo fiebre y convulsionó. Entonces lo primero que yo tengo que pensar es que puede ser una meningitis, ¿verdad? Traigo mi ficha de notificación de meningitis bacteriana y completo la ficha, ¿verdad? Entonces todas las patologías tienen que tener una definición de caso, y esa definición de caso es importante porque gracias a ella yo puedo presumir, tener un diagnóstico presuntivo de una enfermedad. Por supuesto que siempre va a caer todavía dentro del grupo de casos sospechosos, ¿verdad? Porque no tengo todavía ningún dato de laboratorio para apoyarme, pero con esa definición de casos ya yo inmediatamente completo la ficha y notifico al Ministerio de Salud de la situación, ¿verdad? Luego, si es que se confirma o se descarta el caso, ¿verdad? Ya es otra historia, pero yo cumplí, ¿verdad? Con tomar a ese paciente, ¿verdad? Por su definición de caso, llenar su ficha y notificarme, que es la tarea que a mí me asigna. La definición de casos debe ser lo suficientemente sensible para captar los casos verdaderos de forma sencilla y rápida, y lo suficientemente específica para evitar que el número de casos falsos positivos sea excesivo, ¿verdad? Sensible en el sentido de que tiene que tomar una gran cantidad de casos para que no se me escape, ¿verdad? Pacientes, ¿verdad?, que consultan por un cuadro de fiebre, tos, dificultad respiratoria. Entonces puede ser un caso de IRAC, ¿verdad? Infección respiratoria aguda grave, ¿verdad? Que puede caer dentro de una neumonía grave. Entonces todo paciente que consulta por un cuadro de fiebre, tos y dificultad respiratoria que amerite una internación, entonces ese entra dentro de mi definición de caso de neumonía. Inmediatamente traigo mi ficha de IRAC, ¿verdad? De infección respiratoria aguda grave, o IRAC, y lo completo y ya notifico, ¿verdad? Completo la ficha y notifico eso al Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces tiene que ser sensible, tiene que ser una definición de caso relativamente sencilla, fácil, ¿verdad? De captar y para poder tomar la mayor cantidad de casos posibles. Y también tiene que ser específica para evitar los falsos positivos, para que el número de falsos positivos sea excesivo. De hecho, que con una definición de caso sensible, al tomar una gran cantidad de casos, evidentemente voy a tener casos de falsos positivos, pero debo intentar, ¿verdad?, de que sea la menor cantidad de estos casos, ¿verdad?, de los falsos positivos. Además debe ser claro, debe ser simple esa definición de caso. Otras dos características son su estabilidad y su validación en el terreno, ¿verdad? Entonces su estabilidad se refiere a que si es que yo
coloco o realizo una definición de caso, no puedo estar cambiando en la semana o en 2 o 3 días después. No, aparte de fiebre, dolor de cabeza, convulsiones, agregarle también fotofobia o agregarle también tal, o sacarle tal signo. No puedo, porque si no el personal de salud nunca va a poder estar eh, entrenado o sabiendo qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, lo importante es tomarse el tiempo, ¿verdad? En relación a una patología, hacer una definición de caso correcto, ¿verdad? Y tratar de que eso sea estable, que se mantenga en el tiempo. Si es que se va a cambiar, que transcurra por lo menos un buen tiempo, ¿verdad? Para que se cambie. Pero en la medida de lo posible debo intentar de que esa definición de caso sea estable, se mantenga en el tiempo. Y finalmente debe ser validado en el terreno, ¿verdad? Porque algunas veces, algunas veces lo que ocurre es que uno en el escritorio realiza esa definición de caso, pero cuando lo envía a terreno y el personal de salud lo tiene que realizar, entonces de repente hay algunas fallas, ¿verdad? Entonces, por eso que es muy importante hacer una validación previa en el terreno para poder probar esta definición de caso que uno realizó. Volvemos a hablar acá, ¿verdad? De casos sospechosos. Son pacientes con signos y síntomas compatibles con la enfermedad, pero sin ninguna evidencia de laboratorio. Ausente, pendiente, ¿verdad? O es negativa. Entonces, caso sospechoso, ¿verdad? Paciente que viene con fiebre, cefalea, ¿verdad? Y mialgia y artralgia. Entonces, según mi definición de caso, eso es dengue. Entonces, diagnóstico presuntivo, traigo mi ficha de dengue, completo todos los datos del paciente, sus signos y síntomas, ¿verdad? Diagnóstico presuntivo, dengue. Entonces, le tomo una muestra de sangre y envío eso al laboratorio. Si en el laboratorio el resultado es negativo, entonces él quedó como un caso sospechoso de dengue. No se llegó a confirmar porque laboratorialmente no me dio un resultado negativo, ¿verdad? Entonces queda como caso sospechoso. Algunas veces yo envío y el resultado todavía no se tiene todavía el resultado en el laboratorio, entonces entra dentro está todavía pendiente, y entonces ese paciente yo le considero todavía sospechoso, ¿verdad? El probable el paciente tiene signos y síntomas compatibles con la enfermedad, pero sin una evidencia definitiva de laboratorio, ¿verdad? Por ejemplo, meningitis, ¿verdad? Paciente consulta por un cuadro de fiebre, cefalea, convulsiones. Según la definición de caso, es una meningitis bacteriana, y para mí sería un caso sospechoso en ese momento. Le realizo la punción lumbar, tomo líquido cefalorraquídeo y envío al laboratorio. En el laboratorio generalmente se hacen dos procedimientos, ¿verdad? Dos estudios. Uno que se le llama citoquímico, donde se hace una medición de la celularidad del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Se ve cuántos glóbulos rojos, glóbulos blancos presenta, y también se hace un estudio de la cantidad de proteínas y glucosa, ¿verdad? Que tiene ese líquido cefalorraquídeo. Y en base a eso, a esos datos, yo puedo presumir ya de la presencia de una meningitis bacteriana aguda. Por ejemplo, si la glucosa está consumida y los glóbulos blancos están aumentados, ¿verdad? Hay eh, un aumento de glóbulos blancos en líquido cefalorraquídeo, ya puedo presumir de que sea un caso de meningitis. O sea, tengo la clínica y aparte tengo un líquido cefalorraquídeo compatible, ¿verdad? Con meningitis. Entonces, allí entra en la categoría de caso probable porque todavía no identifiqué a la posible bacteria, ¿verdad? Que está, ¿verdad? Entonces, involucrada, ¿verdad? Y después entraría en la parte de cultivo, ¿verdad? Ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, como les dije, se hacen dos procedimientos o dos estudios. Uno es el citoquímico y el otro es el cultivo. Ese líquido cefalorraquídeo se va a cultivar y generalmente a las 48 horas tengo resultados. Y de por ahí puede crecer un neumococo, puede crecer un meningococo, un hemófilos influenza, ¿verdad?
Y entonces allí yo tengo la confirmación y pasa a ser un caso confirmado, donde dice evidencia definitiva de laboratorio con o sin signos y o síntomas compatibles con la enfermedad. De repente, el paciente también dice no tiene sin signos y o síntomas compatibles con la enfermedad, ¿verdad? Viene por un cuadro de fiebre y fotofobia, o sea, no cumple mi definición de caso, ¿verdad? Pero se le punza al paciente, se toma líquido cefalorraquídeo, se cultiva y aparece un meningococo. Entonces, allí es un caso también confirmado porque se confirmó por laboratorio, se pudo llegar al germen causante de la patología. Entonces, allí se confirma. Entonces, allí quedaría como caso confirmado. De repente, el paciente puede tener signos y síntomas. El líquido cefalorraquídeo se hace el estudio del citoquímico, tiene características de meningitis, se hace el cultivo y da negativo, no hay crecimiento de ninguna bacteria y entonces allí quedaría como caso probable, quedaría en ese estadio. Bueno, acá un ejemplo, ¿verdad? De caso sospechoso, esa definición de caso sospechoso de COVID-19 al 10 de marzo del 2020. Entonces dice, toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios, tos o dinofagia, o dolor de garganta, ¿verdad? Significa dificultad respiratoria sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 o tenga un historial de viaje o haya estado en zonas con transmisión local de SARS-CoV-2. También debe considerarse caso sospechoso de COVID-19 todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave que requiera asistencia respiratoria mecánica debido a un cuadro respiratorio y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. Como verán ustedes, es una definición de caso relativamente compleja, donde en primer lugar nos habla de la sintomatología del paciente, ¿verdad? Fiebre y uno o más de los siguientes síntomas respiratorios, ¿verdad? Que tenga tos, fiebre con odinofagia, dificultad respiratoria, ¿verdad? Después aparece la palabra y, ¿verdad? Que es una conjunción, ¿verdad? Que une, y en los últimos 14 días ahí aparece el espectro epidemiológico, ¿verdad? La parte de arriba es clínico, después es epidemiológico, dice haya estado en contacto con algún caso confirmado o probable de COVID-19, que sería el nexo epidemiológico, ¿verdad? El contacto, o haya estado, ¿verdad? En algún lugar, haya estado con un historial de viaje o haya estado en zonas de transmisión local del SARS-CoV-2. Y después, por último, involucra otra vez a un grupo de personas que se hayan internado por una infección respiratoria aguda grave, que es el IRAC, infección respiratoria aguda grave, que requiera asistencia respiratoria mecánica, ¿verdad? Que tiene que entrar en el respirador por su cuadro respiratorio y sin otra etiología que explique el cuadro clínico, ¿verdad? Entonces, así se realiza una definición de caso. Entonces, el médico que está en consultorio le viene al paciente y al hacerle la anamnesis y ver las preguntas correspondientes, al evaluarle al paciente, entonces, si es una persona que consulta por fiebre y tos, fiebre y le dice, doctor, tengo fiebre y aparte tengo una tos seca muy importante y me duele mucho la garganta, ¿verdad? Y me cuesta respirar. Bueno, entonces ese ya entra dentro de la definición de caso y hay que llenar la ficha de notificación de COVID, notificar y tomarle muestra ya al paciente, hacerle el hisopado nasofaríngeo, ¿verdad? O algunas veces el paciente no tiene sintomatología, pero él está totalmente asintomático, no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene dolor de garganta, ¿verdad? No tiene dificultad respiratoria, pero estuvo en contacto con un caso confirmado. Y entonces allí entra también en la definición de caso y hay que llenarle la ficha, tomarle muestra, ¿verdad? Y notificar esa ficha. O
no estuvo en contacto, pero él viajó en los últimos 14 días en un lugar donde hay casos, ¿verdad? O una zona, ¿verdad?, donde se sabe que hay transmisión, ¿verdad?, de casos. Entonces entra también dentro de la definición de casos y hay que llenar la ficha, notificar y tomarle muestra a ese paciente, ¿verdad? O es un paciente que se internó, ¿verdad?, por un cuadro aparentemente de que no era muy grave, pero en el transcurrir, ¿verdad?, de la evolución fue empeorando. Entró en insuficiencia respiratoria, se le tuvo que intubar al paciente, entonces allí entra en la definición de caso y se le toma también, o sea, se llena la ficha, se notifica eso al Ministerio de Salud y se toma la muestra, ¿verdad? Bueno, entonces eh, como ustedes verán, es una definición de caso bastante sensible porque yo puedo captarle al paciente desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista epidemiológico en relación a su contacto o a su viaje o haber estado, ¿verdad?, en una zona de transmisión del SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, eh, quería dejarle un poco este ejemplo para que vean que es la definición de caso. Y así todas las patologías tienen una definición de caso. La selección de los datos. Debe evitarse la recolección de datos superfluos. Algunas veces, cuando uno elabora una ficha de notificación, ya quiere exagerar y ponerle, no se centra o no se enfoca directamente a la enfermedad, sino que es muy común, ¿verdad?, que se le agregue a ver si cuál es su empleo, en qué trabaja, cuál es su remuneración, si en su casa tiene agua potable, etcétera. O sea que trata de agregarle otras variables que nosotros sabemos, ¿verdad?, por determinantes sociales, que todos son importantes y que todos influyen en la salud de las personas, pero la recomendación en la ficha para tomar los datos y para la elaboración de las fichas de notificación es que las mismas deben enfocarse en la patología, ¿verdad? Básicamente los datos del paciente, signos y síntomas de la enfermedad, y si se tienen datos de laboratorio, ¿verdad?, del paciente, entonces eso sí entraría dentro de la ficha, ¿verdad? El resto de lo que es su realidad socioeconómica, política o cultural ya no es necesario colocar en la ficha. Eh, los datos elementales que suelen acompañar a cada caso son, ¿verdad?, es importante la edad, el sexo, el lugar, ¿verdad?, donde vive la persona, ¿verdad?, su procedencia, y atención, y la fecha, por ejemplo, de inicio de fiebre. eh, Esos son datos muy importantes, ¿verdad? Fecha de inicio de fiebre, la fecha de consulta del paciente, si el paciente tiene un tratamiento ambulatorio o requiere internación, etcétera, ¿verdad? Bueno, la fuente de los datos pueden ser obtenidos a partir de reportes de registro rutinario, por esfuerzos especiales de investigación o a partir de bases de datos recolectados con otro propósito. Las fuentes de datos más comunes para vigilancia en salud pública son entonces la notificación de casos, ¿verdad?, que es llenar la ficha de notificación de la patología y notificar, ¿verdad? La notificación de los diferentes servicios de salud al ministerio, entonces se conglomera, se hace un grupo de notificaciones que otra vez son organizadas por patologías. Y allí otra vez hay personas que trabajan en diferentes patologías. Hay personas que trabajan en la vigilancia de meningitis, otras en la vigilancia de las arbovirosis, ¿verdad? Ven todo lo que es dengue, zika, chikungunya, etcétera, ¿verdad? Otras se encargan de los virus respiratorios y allí entra la influenza, ahora el SARS-CoV-2, entra qué sé yo, adenovirus, metaneumovirus, eh, etcétera. O sea, todo lo que se refiere a virus respiratorios. Y así, cada área tiene una persona responsable, ¿verdad?, que ve los datos o recibe los datos, ¿verdad?, de los diferentes establecimientos de salud, y en base a eso
realiza su análisis y un informe final de la situación, ¿verdad? Se puede hacer a partir de registros. Como les dije, en epidemiología es muy importante el tema de los archivos, los registros históricos, ¿verdad?, que se tienen sobre las patologías, ¿verdad?, para ver su comportamiento. Se puede hacer en base a investigación de casos y brotes, ¿verdad? De repente hay un brote de alguna enfermedad o hay alguna epidemia, ¿verdad? Y entonces ahí generalmente grupos entrenados en epidemiología que van hacia esos sitios, van hasta esos sitios, ¿verdad?, y realizan la investigación de la epidemia, ¿verdad? A partir de encuestas, como les dije, la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos es la dirección encargada, ¿verdad?, de elaborar los censos anuales y también eh, una actividad, ¿verdad?, los censos, perdón, que se hace cada 10 años, o la encuesta permanente de hogares que se realiza anualmente. Y es una institución que nos da los datos, como les dije, ¿verdad?, de la población, número de varones, mujeres, menores de 1 año, menores de 5, mayores de 60, mujeres en edad fértil, población económicamente activa, desempleos, etc. Entonces, cualquier dato económico o dato poblacional, uno puede acceder a su página y tomar esos datos, ¿verdad? Y también en epidemiología se maneja mucho el tema de los rumores. De hecho, que hay un software, ¿verdad?, que saca la información de los diferentes periódicos, revistas, incluso de la radio, ¿verdad? Se está escuchando la televisión ahí, ¿verdad? Se está viendo, y entonces ante la aparición de algún rumor, epidemiología tiene que investigar, ¿verdad? No importa que sea algo, o sea, que sea una denuncia ciudadana o algo así medio poco creíble, igual hay que ir a investigar el caso, ¿verdad? Porque muchos de las epidemias o casos pueden iniciarse a partir de, o sea, se inician y le llega la información a epidemiología a través de rumores, ¿verdad?, que escuchó en la prensa o qué sé yo, de algún periódico, de alguna revista. Entonces igual hay que investigar y es útil, se utiliza mucho en epidemiología el tema de los rumores, ¿verdad?, que es importante para epidemiología. Bien. ¿Cuáles son los tipos de vigilancia que se manejan en epidemiología? Hay una vigilancia pasiva que se refiere un poco al personal de salud que queda dentro de los hospitales, que puede ser médicos, enfermeras, ¿verdad?, bioquímicos. Ellos quedan dentro de los hospitales, los pacientes acuden y de acuerdo a la patología, si es una patología de vigilancia, son captados, llenadas las fichas de notificación y notificadas a nivel central. Después hay una vigilancia activa, que es cuando personal de salud sale a la comunidad, recorre la comunidad en busca de casos. Suele ocurrir, ¿verdad?, en los casos de dengue, ¿verdad?, cuando es captado un caso en el hospital, entonces se ve de qué zona, de qué barrio viene ese paciente, y entonces una brigada, se le llama una brigada de salud, va hacia ese barrio y se empieza a hacer búsqueda casa por casa, ¿verdad?, de nuevos febriles o de pacientes febriles, ¿verdad?, que se encuentran en la zona, ¿verdad? Y entonces se hace lo que se llama una vigilancia activa, que es salir a la comunidad en busca de enfermos, ¿verdad? Y por último, una vigilancia centinela, es un tercer tipo de vigilancia. Esta vigilancia centinela se suele utilizar para patologías que tienen una alta incidencia, ¿verdad? Dengue, influenza especialmente. Estos son de repente cuando ocurren brotes o ocurren epidemias de estas patologías, el número de pacientes es excesivo, entonces ya no permite al servicio de salud tomar los datos de todos los pacientes que consultan por la masiva cantidad de pacientes, ¿verdad?, que llegan a los hospitales. Entonces lo que se hace generalmente es un muestreo semanal, ¿verdad? Se toman, por ejemplo, 10 casos o 10 pacientes se le toman muestras y en base a esos 10 pacientes se hace el estudio de laboratorio y se ve qué tipo de virus es el que está circulando. Generalmente en invierno ocurre la mayor circulación de virus respiratorios.
Entonces, para estos virus respiratorios, como la cantidad de consultas es exagerada, se hace lo que se llama la vigilancia centinela. Se eligen unos hospitales estratégicamente ubicados. Por ejemplo, en influenza se utiliza a nivel central, ¿verdad? El Hospital Barrio Obrero, el Hospital Regional de Ciudad del Este, el Hospital Regional de Encarnación, el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Y entonces en esos hospitales semanalmente se van tomando muestras, en un número de 5 o 10, y son esas muestras lo que se estudian. Entonces a nivel nacional uno tiene una idea de qué virus está circulando, ¿verdad? Adenovirus, metaneumovirus, virus de la influenza, sincicial respiratorio, etcétera, ¿verdad? Entonces uno tiene una idea en base a esta vigilancia centinela que, como les digo, se utiliza para patologías que tienen una alta frecuencia, un alto número, alta cantidad de pacientes, y entonces se hace como un muestreo en hospitales elegidos estratégicamente. La notificación de casos representa la columna vertebral de los sistemas rutinarios de vigilancia de salud. Consiste en la declaración oficial de la ocurrencia de cada caso de un evento bajo vigilancia que se detecta en la población según la definición de caso vigente y la transmisión de los datos relacionados a cada caso, ¿verdad? Detectar casos, llenar la ficha y notificar, ¿verdad? Enviar, transmitir esa información a nivel central. Es un proceso sistemático y continuo de comunicación de datos que involucra a todo el equipo de salud y la comunidad. Es de carácter obligatorio y está respaldado por ley, ¿verdad? Entonces yo, cuando capto un caso, tengo que notificar, y eso está respaldado por ley, ¿verdad? Si yo callo la información, entonces puedo tener una sanción, ¿verdad? Por culpa de esto. Y como les digo, esa notificación de acuerdo a la patología, las de alta prevalencia generalmente son de notificación diaria. Hay otras que son semanales, hay otras que son mensuales y hay otras que son anuales. Se puede notificar. Depende mucho de la frecuencia de aparición de los casos. Los formularios de notificación deben ser instrumentos estandarizados y de aplicación sistemática y homogénea en todos los puntos del sistema de notificación, ¿verdad? No puede ser que un hospital tenga una ficha para sarampión, el otro hospital tenga otra ficha para sarampión, o sea que cada hospital tenga una ficha diferente de notificación para una patología, para meningitis, ¿verdad? Entonces debe ser estandarizada, tiene que ser la misma en todos los establecimientos de salud. También debe ser sistemática, ¿verdad? Y homogénea, en el sentido de que si es que el Ministerio de Salud dice que que una patología X debe ser notificada semanalmente, todos los hospitales deben notificar semanalmente. Si no tienen casos en la semana, entonces ponen 0 casos, ¿verdad? Pero tienen que notificar, algún dato tienen que enviar, ¿verdad? No puede ser que un establecimiento envíe semanalmente y el otro recién dentro de un mes, o mensualmente y el otro cada 3 meses. Debe ser algo sistemático y homogéneo. Su número debe ser el mínimo necesario y suficiente para mantener un proceso eficiente y oportuno, y el envío rutinario de los formularios debe realizarse aún para aquellos periodos en que no se hayan detectado casos o eventos notificación negativa, ¿verdad? Que es lo que les venía diciendo. No importa que uno no tenga casos, igual tiene que notificar 0 casos, ¿verdad? De tal forma a demostrar de que hay personal y que la vigilancia está activa, ¿verdad? Se está controlando, sino que no fue captado en los hospitales la patología que uno está buscando, ¿verdad? Está tratando de detectar. La validación de los datos. Es recomendable aplicar un protocolo básico de control de calidad que permita monitorear la integridad, la consistencia, la uniformidad y confiabilidad de los datos, considerando los siguientes aspectos: el subregistro, sesgos y la duplicación de casos, ¿verdad? Entonces, en nuestro sistema de salud es muy frecuente el subregistro. Nosotros vamos a ver ahora después un gráfico que nos demuestra que todo sistema de salud adolece de este problema del subregistro.
algunas veces por culpa del personal de salud y algunas veces ya por cuestiones inherentes que escapan a nuestra posibilidad de realizar las cosas, ¿verdad? De repente puede haber sesgos en relación a eh, mirar o registrar demasiados datos en relación a un grupo de personas que yo considero que podrían ser los más afectados y dejo de lado otro grupo, ¿verdad? Que también puede ser afectado, pero yo por mi intuición o por dejarme llevar, eh, ¿verdad? Por cuestiones, ¿verdad? Puede ser que me guíe más y busque más en un grupo de personas y dejo de lado otras, ¿verdad? O duplicación de datos. De repente, un paciente consultó en un hospital, se notificó el caso, se le dio de alta al paciente, el mismo paciente fue, pero a otro hospital se le volvió a llenar otra ficha, se volvió a enviar. Entonces, eso ocurre, o sea, la duplicación de datos ocurre mucho cuando la notificación es manual, ¿verdad? Cuando se llena la ficha y manualmente se envía. Cuando es informatizado, generalmente la duplicación se pierde un poco porque el punto de unión es el número de cédula de identidad del paciente. Entonces, cuando el sistema detecta eh, el número de cédula, o sea, el número de cédulas iguales, generalmente elimina uno, ¿verdad? Y deja uno. Pero cuando es manual no se tiene esa posibilidad y hay riesgo de duplicación de datos. Entonces, este es el cuadro que les quería mostrar, ¿verdad? Donde, o sea, el gráfico donde muestra un poco las posibilidades de subregistro que tenemos, ¿verdad? El análisis de datos, ¿verdad? Los propósitos, establecer, o sea, cuando uno hace el análisis de datos, la idea es que uno tenga la posibilidad de establecer tendencias de cómo se va a comportar la enfermedad para poder detectar y anticiparse a los cambios, algún cambio en su comportamiento. O sea que yo miro históricamente y veo que se comportó siempre de la misma forma, en tal mes aumentó, en tales meses fue disminuyendo. Entonces yo puedo ver si eso se correlaciona, si sigue igual o hay algún cambio en la ocurrencia de esa enfermedad, de su comportamiento. Sugerir factores asociados con el posible incremento o descenso de casos y o de funciones e identificar los grupos sujetos a mayor riesgo también es importante. Identifica las áreas geográficas que requieren medidas de control. Entonces me permite saber cuáles son las zonas más afectadas, cuál es el grupo de población más afectado, ver si hay una disminución de casos o hay un aumento de la mortalidad por culpa de esa patología, etcétera, ¿verdad? También me permite, el análisis de esos datos me permite saber el tiempo de ocurrencia de esa patología, que es lo que les estaba diciendo. Recuerden que en epidemiología, tres factores importantes, ¿verdad? Persona, lugar y tiempo. En relación al tiempo, yo puedo tener patrones de tipo secular, se le llama, a patrones de variaciones regulares o no, o comportamiento general por largos periodos de tiempo, ¿verdad? Son patologías prevalentes, ¿verdad? Por largos periodos de tiempo se mantienen con ligeros picos en algunos momentos, pero en general se mantienen estables, pero permanecen en la población, ¿verdad? Por mucho tiempo. A eso se le llama patrón secular. Otros son de tipo cíclico, ¿verdad? Aparecen cada tanto tiempo y después desaparecen, entran en silencio y después otra vez, transcurrido un cierto tiempo, vuelven a aparecer, vuelven a ser picos, ¿verdad? Y esa variación en periodo debe ser mayor a un año. A este tipo de patrón se le llama patrón cíclico. Y por último están los patrones estacionales, ¿verdad? Que, por ejemplo, el dengue es característico que aparezca en verano. La influenza es característico, ¿verdad? De la estación invernal, ¿verdad? En invierno. Las diarreas algunas veces son estivales, aparecen en verano, pero en el caso del rotavirus, por ejemplo, suele aparecer más en invierno, ¿verdad? Entonces hay algunas patologías que se vuelven cíclicas, perdón, estacionales, ¿verdad? Aparecen de acuerdo a las estaciones. Las alergias, los cuadros alérgicos, los cuadros virales, ¿verdad? Parotiditis,
rubeola, ¿verdad? Suelen aparecer principalmente en otoño o en primavera, al comienzo de la primavera, y así, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace el estudio de estas patologías, se da cuenta de su distribución en el tiempo. Ahí hay un ejemplo, dice, casos de enfermedad diarreica notificados en niños menores de 5 años en la provincia Iber, una provincia cualquiera, entre 1987 y 1998. Un estudio de casos diarreicos en niños menores de 5 años, durante 11 años se hizo el seguimiento. Y ustedes ven que prácticamente la curva se mantiene estable, ¿verdad? Con un pico, ¿verdad? Que tuvo en 1991, ¿verdad? Luego eso fue en descenso, ¿verdad? Y después prácticamente se mantiene, son similares, ¿verdad? Y este es un patrón secular, ¿verdad? Una patología que permanece en el tiempo sin ninguna, o sea, muchas variaciones, eh, y permanece por largo periodo de tiempo. Esta es una de tipo cíclica, dice tasa de incidencia de sarampión en un país X, en un país cualquiera, en un estudio que se hizo entre 1978 y 1991, ¿verdad? Durante un periodo de prácticamente casi 15 años, ¿verdad? Se hizo el seguimiento de sarampión y ven ustedes que tiene un patrón cíclico. Cada 5 años aparecen picos, ¿verdad? Ven el primero en 1990, el otro apareció en 1980, 1985 y en 1990, ¿verdad? Aparece un tercer pico, ¿verdad? O sea que cada 5 años aparecen unos picos de incidencia de los casos, ¿verdad? Un aumento de casos. Y este es un patrón estacional, ¿verdad? En el caso de la parotiditis por semana en un país X, 1999 al 2001, ¿verdad? Entonces se puede ver que en las primeras semanas del año, la semana 4, 8, 16, la 20, vemos que ya hay un descenso, ¿verdad? En la 24, y esto prácticamente en la 36 ya va terminando, ¿verdad? Entonces, si se fijan, las curvas, ¿verdad? 1999, 2000 y 2001, todas tienen prácticamente el mismo comportamiento, ¿verdad? Aumento en las primeras semanas del año y luego un descenso ya a partir de la semana 36. Estas son entonces de comportamiento estacional. Hay ciertas estaciones, ciertos periodos del año en donde tienen su pico de incidencia y después desaparecen, ¿verdad? O disminuyen. Bueno, el otro factor importante, ¿verdad?, a tener en cuenta es el lugar. Un buen apoyo es la descripción gráfica de las notificaciones, ¿verdad? De hecho que existe todo un software, ¿verdad?, de georreferenciamiento donde se le puede localizar a los casos, ¿verdad?, sospechosos, a los casos confirmados, ¿verdad?, a los casos probables, ¿verdad? Y es muy importante porque te permite saber dónde está concentrada la enfermedad, ¿verdad? Donde hay probablemente mayor contagio, mayor foco de contagio. Y entonces también el sistema de salud le permite intervenir en esa zona, ¿verdad? Se debe tratar de localizar el lugar en el que se originó la enfermedad, así como el lugar en el que se encontraba el paciente al momento de detectarse la enfermedad. Y también el otro factor importante son las personas. El análisis de los datos de vigilancia por las características de las personas afectadas es valioso para identificar los grupos de riesgo. La mayoría de los sistemas de vigilancia proporcionan información por edad y sexo. Otras variables utilizadas son la nacionalidad, nivel de inmunidad, nutrición, estilos de vida, la escolaridad, áreas de trabajo, hospitalización, factores de riesgo y nivel socioeconómico. Como les dije, estos son datos que dentro de lo que es la ficha de notificación, de repente hay algunos, ¿verdad?, que no son muy utilizados. La idea siempre es tratar de enfocarse en la enfermedad, pero también o sea, son algunas variables que pudieran ser utilizadas para tener, vamos a decirle, una mayor información sobre los pacientes y sobre la enfermedad. Interpretación e información. La interpretación de los hallazgos del análisis sirve para la generación de hipótesis, para lo cual debe tenerse en consideración una serie de posibles explicaciones alternativas. Evaluar factores como a lo mejor este
esta enfermedad apareció por un aumento de la migración, ¿verdad? Llegaron un grupo de población de otros países o de otros lugares, ¿verdad? Que traen consigo la enfermedad. La introducción de nuevos métodos de diagnóstico también, ¿verdad? A lo mejor no se tenía un método de diagnóstico muy moderno, ¿verdad? Y ahora que se introdujo este método diagnóstico ayuda a detectar mayor cantidad de casos. Entonces, el número de casos aumenta, ¿verdad? Entonces, dentro de la interpretación de la información se tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Migraciones, tener equipos más sofisticados de detección de enfermedades. A lo mejor hay un mejor sistema de notificación de casos, dice, ¿verdad? Mayor capacitación del personal, personal motivado, ¿verdad? Que logra captar mayor cantidad de casos y entonces notificarlos. La aparición de nuevos y efectivos tratamientos que hace de que el número de casos que yo mantenía en un valor estable de repente disminuya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encontró un tratamiento, ¿verdad? Una droga que sirve para tratar la enfermedad y con eso se disminuye la prevalencia, ¿verdad? Eh, entonces, y la posibilidad de problemas con la validez de datos de vigilancia por sus registros, sesgos o duplicación de notificación pueden producir resultados espurios o falsos, ¿verdad? Todas estas cuestiones, ¿verdad? Uno tiene que tener en cuenta a la hora de interpretar el dato que, ¿verdad? Que uno tiene. Y por último, ¿verdad? La última etapa es la difusión de la información, ¿verdad? El propósito final de la difusión de la vigilancia en salud pública es desarrollar la capacidad resolutiva del equipo local, ¿verdad? Entonces, se hace una interpretación de la información, ¿verdad? Y eso se envía otra vez a los hospitales y la idea es que ellos determinen, ¿verdad? O sea, sepan la realidad de su población, la realidad de su comunidad y puedan intervenir en base a esto. El aspecto más importante de esta tarea es mantener la regularidad o periodicidad de la difusión de información. Eh, Puede ser que mi difusión se haga cada un mes, se realice cada 6 meses, ¿verdad? Mensualmente o semestralmente, ¿verdad? Pero tengo que tratar de cumplir eso. No puede ser que un mes yo envíe, después 2 o 3 meses deje de enviar, después vuelvo a enviar otra vez, ¿verdad? Tengo que ser sistemático en ese sentido. Tengo que tratar de mantenerle informado, ¿verdad? A mis recolectores de datos, a mis notificadores, ¿verdad? A las personas que me están proveyendo la información. Yo estoy a nivel central, recibo toda la información del país y yo no me puedo guardar esa información, sino que yo tengo que analizarlas, interpretarlas y después otra vez pasarle, ¿verdad? A las personas que me proveyeron de esa información, ¿verdad? Para que ellos sepan la realidad, ¿verdad? De su comunidad en relación a las enfermedades, ¿no? Los datos de la vigilancia tienen una jerarquía de flujo. Ellos fluyen desde un nivel más periférico, ¿verdad? Que son las unidades de salud, que es donde se generan, ¿verdad? El médico, enfermeras, personal auxiliar, servicio de urgencia, laboratorio y comunidad, hacia el nivel regional. Y una vez consolidados, se remiten al nivel nacional. Y del nivel nacional otra vez, como les digo, tiene que haber un feedback. Tienen que volver a nivel regional y del nivel regional al nivel local. Ese tiene que ser mi flujo de difusión de información. Bueno, entonces de esta forma terminamos lo que se refiere a vigilancia de la salud, que corresponde a la unidad 3 de nuestra materia, ¿verdad? Que es epidemiología. Muchas gracias.